Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo va? ¿Cómo andas, viejo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bárbaro. Buenísimo. No estaba pudiendo entrar yo, pero ahora, rarísimo, me decía como que había otra reunión en curso. ¿Vos pudiste entrar bien o tuviste dificultad? Hola, Hola Fer, Hola. ¿cómo te va? ¿Cómo bien, andas, Fer? muy bien. Ahora está chequeado el audio, entonces. Bien. Sí, sí, se escucha muy bien. Hola Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Hola, bien, ¿qué muy bien, tal? muy Gracias. bien. Bueno, Oscar, ¿qué te parece? Esperamos no sé cuánto tiempo. No creo que sea necesario esperar mucho y total, si después el grueso del alumnado va a acceder a la grabación, eh, Sí, sí, no esperemos, sería tan esperemos dos necesario. minutitos más por si se suma alguien Dale, más y arrancamos. bueno. Gabriela, nos estás haciendo un tour por la ciudad. Sí, sí, estoy saliendo de trabajar, así que ya retorno a mi casa y ahí ya me comunico bien con ustedes. ¿En dónde estás? ¿En qué localidad estás? De Villa María, Córdoba. Ah, ya, claro, una localidad ¿Cómo? segura, se puede andar con el celular en la calle. Sí, sí, acá sí, no pasa nada. Sí, sí. Todavía no tanto dormir con las puertas abiertas, pero todavía nos sentamos en la calle a tomar mate. Sí, sí, yo el verano pasado con mi familia, nosotros estamos en La Paz, en Córdoba, ¿viste? Y ¿Cómo? estamos en La Paz, estamos más o Sí, menos sí, cerca La de ahí. Paz. Sí, sí. Y una noche paramos, hicimos escala ahí en Villa María, llegamos a las 5 de la mañana o 4 de la mañana y la dueña del hotel nos dejó todo abierto, la puerta, o sea, entraba de la calle, estaba la puerta del hotel abierto, la habitación abierta, o sea, Sí, todo muy accesible y tranquilo. Nos sí, sí, estamos... sí. Por lo menos todavía estamos tranquilos. Bueno, buenísimo. Sí, nada, Villa María, a ver, el problema se concentra en capital, en los grandes centros urbanos. Sí, sí, capital acá Córdoba también. Acá hay Sí, por ahí, pero por ahí se roban una moto, una bicicleta, pero de violencia, sí. claro, En los no, robos, no, no, no. no, no. ¿Y ahí que sos parte de una cooperativa o de una mutual? Sí, sí, yo trabajo en una obra social de las empleadas de casas particulares, en el sindicato, y tengo una cooperativa que es de trabajo, que se llama 3 de abril. Soy la presidenta de la cooperativa. Y aparte Ah, estoy en las 62 organizaciones peronistas, dentro de la CGT, o sea, mucho trabajo con las organizaciones. claro, claro, claro. Bueno, buenísimo. ¿Y ahí estás en vínculo con el grupo Gesta? No, no, no. ¿Cuál es? ¿A qué le llaman a usted el grupo Gesta? ¿Cuál Sí, es? son ese grupo de cooperativas y mutuales que está Ah, coordinado no. por Miguel Olaviada. Ah, no, no. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Ustedes dicen, sí, ya sé, que tiene la AMA Salud. Exacto. Sí, sí, no, Tienen no, una no, no. mutual de salud y No, no, no. tienen, pero es un grupo, es muy interesante la Sí, experiencia, es un grupo de cooperativas y sí, mutuales
una obra social, una Sí, mutual, y ahora tienen, bueno, televisión, farmacias, es muy grande, sí, es enorme. es muy grande. Sí, Sí, ahora ellos, la cooperativa, han comprado un gran lugar aquí con las ganancias que se iban a repartir entre los socios, pero son tantos socios que si se la repartían le iba a llegar un poco dinero a cada uno, sí, así que decidieron comprar un lugar donde van a unir todo lo que tienen el turismo, la obra social, así que bueno, eh, está muy bueno con las ganancias que ha tenido la cooperativa. ujú, sí, totalmente. Sí, están por comprar el supermercado Libertad. Sí, Ya lo compraron. Están sí, es haciendo. el local del supermercado Libertad. Sí, Sí, sí. todo el supermercado se compra. O sea, ¿Cómo? no la filial Villa María, todo el supermercado. Sí, sí, todo. Sí, todo. En todas Todo las compran. filiales de todo el país, todo. Es muy grande, muy grande. Es impresionante el laburo que hacen ahí. Sí, sí, el trabajo que está haciendo la Viaga es bueno en ese sentido de las cooperativas, de la cooperativa que tienen. Sí, Sí, acá por ahí mucho el grupo Gesta, así no lo nombramos, para nosotros es AMA, o sea, es algo que como empezó por ahí nos quedó que es AMA, pero bueno, es el grupo Gesta. claro, claro, claro. Bueno, qué lástima que no se suma la gente. ¿Cómo viene la participación en los foros, en las actividades prácticas? Sí, veo que no sé qué pasa. Viene Yo lento, como todos los Y años, viene muy Pero flaca la participación, Santiago. muy flaca. ¿Esta corte es así o por lo general por lo general, pero esta corte particularmente es destaca? un poquito más, sí. Qué cosa, ¿eh? En otros años, en otros momentos, no nos preocupaba tanto porque el contexto daba para que la gente participe menos. Este año no encuentro motivos. Serán la concentración de motivos individuales. Sí. Mirá que tenemos 30 inscriptos. por ahí Eh, Sí. es un Y buen número. Hemos tenido más en otras cortes, pero no es un mal número, 30. sí, Es sí, rarísimo. Bueno, eso sí, hemos tenido cortes más cortas, más Sí, yo chiquitas. lo que quería... ¿Cómo? Yo lo quería aprovechar para preguntar, porque ahora voy a presentar el trabajo de la clase 5, pero yo cuando lo quiero así entregar, que hice la pregunta, me aparece que estoy en una plataforma de septiembre del año pasado. O sea, no me da No, para ya lo entregar. modificamos a eso. Ya Ah, lo bien, entonces, modificamos. porque hoy a la tarde entré y estaba igual, ya ahora voy a volver a entrar para ver si ya lo modificaron, así ya me pongo para entregarlo. Sí, lo modificamos hace unos cuantos días, porque esto viene No, con no, la fecha del año pasado y cuando lo abrimos al acceso a cada clase la vamos abriendo semana por semana. Cuando la abrimos no cambiamos las fechas y al día siguiente lo habilitamos, lo actualizamos. yo me voy a volver a Incluso fijar porque también, hoy, esta mañana yo quise entrar para entregar una parte y no, está como septiembre del 2021. hablalo con Adriana Ah, García, bueno, que está trabajando sobre las cuestiones técnicas particulares, porque yo lo bueno, le habilité el escribo. martes cuando leí que alguien, que un alumno mencionó el tema. Entonces, desde el cuerpo docente tenemos acceso, pero a veces sucede que la plataforma nos da una información a nosotros de accesibilidad que los Claro, alumnos no tienen. Entonces, por claro, claro. Ah, eso bueno, está le Adriana escribo a ella para haciéndonos el ver si, soporte. claro, yo Sí, le escribo a ella entonces después. Bueno, ahí se suma Natalia, según veo, todavía no la veo a ella, pero veo su nombre, así que si les parece, si ella nos saluda y nos escucha bien, podemos comenzar, así aprovechamos el tiempo, ¿no? dale. Vamos a preguntar a Natalia
si nos escucha bien, si anda por ahí, si nos puede ver. Hola, Natalia. Sí, sí. Ah, bueno, bienvenida. No te vemos, pero me quedo tranquilo que nos escuchas bien, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, entonces, como decíamos recién, volvemos a saludar, dándole las buenas tardes a todos y a todas, los que están conectados, en este caso conectadas de manera sincrónica, pero también los que de alguna manera van a ver esta presentación, con lo cual, para todos y para todas ellas vamos a comenzar a trabajar. La idea de este segundo módulo sincrónico, es el segundo encuentro por Zoom, es poder redondear, dado que estamos ya finalizando prácticamente el módulo de introducción a las organizaciones de la sociedad civil, poder hacer una síntesis y poder enfatizar algo que habíamos planteado en su momento y que esperamos que ustedes hayan podido notar, que es el tono un poco de todo este módulo, que es aquello que intentamos que sea lo que subyace, que es mostrar que las cooperativas y las mutuales, en tanto empresas sociales particulares, regidas cada una por su propio plexo normativo, por su propia ley, regidas también por principios internacionales, que en el caso de las cooperativas, los 7 principios de la Alianza Cooperativa Internacional, regida también por, bueno, toda la doctrina cooperativa y toda la larguísima historia que tienen las cooperativas, el cooperativismo y el mutualismo en Argentina, forman parte de un todo mayor, que por supuesto alguien puede decir, claro, sí, sin duda, forman parte de la sociedad argentina. Bueno, sí, claro, pero de manera intermedia o sin ese grado de enorme generalidad, sí forman parte de lo que se llama el campo asociativo de la Argentina. Y ese campo asociativo es un campo enorme, del cual el cooperativismo y el mutualismo es una parte importantísima, pero que también tiene otras expresiones que son incluso más antiguas que el cooperativismo, y por supuesto también de muchísima trascendencia, que son las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de las que tienen forma jurídica, las asociaciones civiles, las fundaciones, las iglesias, las organizaciones que no tienen personería jurídica, pero que tienen una enorme legitimidad, como las organizaciones sociales, los movimientos sociales, todo el campo asociativo ligado a las redes últimamente, el campo del voluntariado, en la Argentina es muy fuerte. Es decir, hay un sinnúmero de expresiones que es necesario tener en cuenta, porque cuando ustedes puedan ver en el módulo de cooperativismo y empezar a profundizar las características de una organización cooperativa, van a ver que el cooperativismo tiene por lo menos, ¿no?, 3 dimensiones en las cuales se mueve, o 3 carriles por los cuales se mueve. Un carril es el carril netamente social, netamente comunitario, netamente ligado a la cuestión del ser humano, de las personas, de los grupos, de las comunidades, de los pueblos. Un carril en el cual las cooperativas muestran su carácter de organizaciones sociales principalmente. Hay un segundo carril que es fundamental, que no es ni más ni menos que el anterior, sino que de la misma importancia, que es el carril que pone a las cooperativas como emprendimientos económicos sustentables o económicamente sustentables, donde lo que buscan es llevar adelante una cuestión que puede ser productiva, que puede ser de servicios, que puede ser de provisión, que puede ser de consumo, que puede ser de trabajo, que puede ser de construcción de viviendas, etcétera, y que tiene que tener una mirada absolutamente basada en la sustentabilidad, en el conocimiento del negocio en el cual la cooperativa está inserta. Los negocios
las ramas de actividades son todas distintas, diferentes, se han complejizado con los años, con el tiempo, con la historia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, pongo como ejemplo, ¿no? Las cooperativas vitivinícolas, además de ser cooperativas, además de respetar los principios cooperativos, además de ejercer un rol social, tienen que conocer a fondo el negocio del vino o de la vitivinicultura en la Argentina, que tiene sus vericuetos, que tiene sus normativas, que tiene su historia, que tiene sus grupos poderosos, más o menos poderosos, que tiene sus tendencias. Es decir, cada uno de los negocios tiene una particularidad que las cooperativas que están insertas en ese negocio tienen que atender, so pena de perder competitividad y so pena de poder quedar relegado ese rol económico que en el cooperativismo es tan importante como el rol social. Las expresiones de empresas y fábricas recuperadas, que no son ni más ni menos que organizaciones económicas capitalistas que por algún motivo, en general, ¿no? Hay distintos motivos, pero en general el motivo predominante es que los dueños en algún momento abandonaron la empresa, el negocio, en algunos casos con fugas literales del país, a nivel personas, en otro caso con abandono de la producción, en otro caso con quiebra. Bueno, en estos casos los trabajadores y las trabajadoras, también en algunos casos con tomas de las propias fábricas, en otros no hizo falta, fue algo más conversado, pero lo importante es que decidieron continuar con el negocio y con las fuentes para asegurar la fuente de trabajo, y en muchos casos esas empresas recuperadas, esas experiencias, terminaron tomando la forma jurídica de cooperativas, ¿no? Como se dice habitualmente, llevaron adelante un proceso de cooperativización de la fábrica recuperada. Bueno, en ese caso, ni que hablar, que si estamos hablando de una fábrica de autopartes, por ejemplo, no lo digo al azar, sino que una de las fábricas recuperadas importantes que tenemos aquí en el distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde estamos Fernando y yo, donde residimos, es una fábrica recuperada que es una cooperativa que se llama 19 de diciembre, que literalmente era una empresa que fabricaba autopartes para Volkswagen, puertas y paneles de los autos y de las camionetas, y bueno, sufrió una... Ahí está Fernando mostrando las cuestiones de las fábricas recuperadas. Bueno, hoy en día Sí, sigue funcionando... Es un libro, Oscar. Sí, para que completo. Sigue funcionando hoy como fábrica recuperada. No, digo, por Gisela Bustos, comparte el apellido conmigo, pero no tenemos parentesco, donde cuenta el caso exclusivamente, específicamente de esta fábrica que vos haces mención, pero también hace un panorama completo de lo que son las fábricas recuperadas. Digo, para quienes le interesan, Cicus lo editó. Es muy interesante porque Gisela sabe mucho de esto, es un actor social del ámbito de las fábricas recuperadas, y explica muy bien el contexto. Es un muy buen texto, Teo, pero además con mucho comentario práctico de acción en el terreno. Oscar, y es de San Martín y es de la fábrica en la que vos estás haciendo mención. Sí, gracias, pero es importante siempre la bibliografía. Después escribirla, por favor, en el chat, así queda registrada para quienes están viendo esta grabación, ya que los chats también se graban. Así que, por favor, escribí la referencia bibliográfica en el chat. Simplemente lo tomaba como un ejemplo para decir que, en este caso, por ejemplo, bueno, esa fábrica recuperada que se cooperativizó, que es una cooperativa, que además gestiona un bachillerato secundario, una escuela secundaria, cumpliendo el rol social en el barrio, gratuita, tuvo que tecnificarse y mantener todo el conocimiento de lo que significa hoy una pyme que fabrica puertas para autos. Es decir,
hay una exigencia doble en el caso de las cooperativas, en el sentido de que tienen que cumplir el rol social que todos y todas esperamos que cumplan, y a la vez tienen que mantener la competitividad en la rama del negocio en la cual se estén desempeñando. Pero hay también un tercer carril, que es el carril al cual quería arribar, pero no porque los otros no sean importantes, al contrario, son claves, que es lo que habitualmente se denomina como el cooperativismo como movimiento. Es decir, no solamente el cooperativismo en su faceta social, en su faceta comunitaria, organizativa, no solamente el cooperativismo en su faceta económica, como una manera sustentable de concretar la economía social y solidaria, sino el cooperativismo como movimiento, es decir, como aquellas personas, instituciones, federaciones, organizaciones de segundo grado, etcétera, que llevan adelante acciones que buscan convencer a la sociedad de que la economía social, solidaria, cooperativa, que el mutualismo y que la economía popular son alternativas válidas a la economía neoliberal o capitalista neoliberal. Entonces, tiene también el cooperativismo una mirada movimentista que no siempre está explicitada. Bueno, no siempre, nosotros la explicitamos porque entendemos que ese es el espíritu de poder mostrar también esta dimensión, pero muchas veces esta mirada movimentista se deja de lado. Y para nosotros es muy importante porque, como decimos, al ser parte de un universo mayor, que es el mundo del asociativismo en la Argentina, ese asociativismo también tiene una dimensión movimentista que es la de ser un espacio fundamental de la democracia para canalizar reclamos, dirimir diferencias o diferendos, intercambiar opiniones, forjar nuevas formas de entender la sociedad, generar nuevos consensos. Si ustedes tuvieron oportunidad de leer el material que nosotros estamos compartiendo en este módulo respecto del concepto de bien común, por ejemplo, lo que también se conoce como bien público, porque las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las cooperativas y las mutuales, son organizaciones sin fines de lucro y de bien público. En ese concepto de bien común, de bien público, aparece una idea que fue planteada por varios autores, pero también fue refrendada en un fallo que nosotros trabajamos mucho de la Corte Suprema de Justicia del año 2005, en el cual, en ese fallo de la Corte, se plantea de manera explícita la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, como espacios en los cuales la sociedad puede dirimir de forma pacífica, de forma consciente, de forma racional, sus diferencias y también sus sueños y sus anhelos y sus miradas utópicas respecto de nuevas generaciones de derechos, respecto de nuevas demandas, respecto de situaciones que hay que atender, etc. Es decir, que no solamente estamos hablando de las organizaciones con un sentido utilitario, que no está mal que lo tengan, porque de hecho lo tienen. Una cooperativa muchas veces se crea con el fin utilitario de poder dar cauce y dar contención y dar institucionalidad a un emprendimiento económico. Bueno, ese es un fin utilitario que la palabra utilitario no tiene nada de mala, digamos, pero las organizaciones no se quedan en una función utilitaria respecto de cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas, sino que además, en el plano del bien común, conforman un sostén fundamental de la democracia, ¿no? Y ni que hablar, cuando esto lo dijimos en la clase anterior, recordemos que, por supuesto, no es temática de este seminario ni de este curso, pero recordemos que la Argentina tiene
además del sistema republicano, además de su organización federal, la Constitución plantea que nosotros somos una democracia de partidos. La única institucionalidad que puede acceder a un gobierno, a llevar adelante la administración de un gobierno, nacional, provincial o municipal, es un partido político. Yo no me puedo presentar como candidato a nada por una fundación, o por una cooperativa, o por un club, o por una asociación civil, o por un instituto. Si quiero ser candidato, no importa qué, a concejal, ni siquiera por un sindicato, lo cual no quiere decir que no haya luego representantes de extracción sindical, de origen sindical, de procedencia sindical. Eso es otra cosa, pero en la Argentina, la organización de la sociedad civil por la cual se puede acceder al ejercicio del poder público en el Estado son los partidos políticos, porque tenemos una democracia de partidos. Bueno, por eso es también muy preocupante cuando uno ve los momentos de crisis de los partidos políticos, cuando se habla, los partidos políticos están en crisis, que muchas veces sucede, bueno, eso debería preocuparnos a todos y a todas, más allá de que tengamos una participación política, partidaria, una determinada ideología u otra, porque la crisis de los partidos políticos es la crisis de aquellas instituciones que son las únicas que pueden acceder al ejercicio del gobierno en los distintos niveles del Estado. Bueno, la idea general es poder mostrar esa variedad, y si les parece, a mí me gustaría, por supuesto, antes le doy la palabra a Fernando, y también abrimos por si alguien quiere decir algo, preguntar algo o mencionar algo, pero sí me gustaría compartir con ustedes un pequeño PowerPoint, que ahora lo voy a poner en pantalla, que es muy visual, o sea que no son esas presentaciones donde hay que leer, ¿no? A veces se escribe y es lo mismo que decirlo. No, simplemente es muy visual para que ustedes puedan para que podamos ir compartiendo y viendo la enorme diversidad, que una cosa es decirla y otra cosa es verla, de lo que conforma la sociedad civil. Así que, pero antes de presentar, Fernando, Gabriela, Natalia, bueno, el mismo Santiago, si quieren comentar algo, preguntar algo, decir algo, desde ya que el micrófono está abierto. Sino lo que yo quiero comentar, que el movimiento obrero, en el caso de CGT, en el caso nuestro, que queremos participar en las decisiones del gobierno, ser parte dentro de una concejalía o de algún cargo político que estén los obreros, para eso tendríamos que pertenecer a un partido. Nosotros tenemos un caso en nuestro CGT que nos representa, un concejal es del sindicato y representa a la CGT. El problema es aquí, ¿a quién representa? ¿A la CGT o al partido político que entró? Porque él ya no responde a la CGT, responde al líder del partido político por el cual nos representa. Entonces ahí empieza un poco el problema, porque dentro de la CGT decimos que él nos representa a nosotros, pero el líder político dice de que él representa al partido, no a la CGT. Entonces ahí viene un problema, porque tendría que el concejal que representa a la CGT, por ahí darnos cuenta de lo que está haciendo, de las decisiones que toma o que vota dentro del Consejo Deliberante, cuando lo que vota a veces va en contra de lo que pensamos la CGT, pero bueno, ahí está el problema. ¿A quién representa el concejal? ¿Al grupo, a la organización o al partido político? Claro, bueno, es muy interesante lo que plantea Gabriela, porque más allá de la particularidad de este caso, digamos, más allá de estos casos, que son muchísimos, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, si uno puede abstraer de esa persona, concretamente, esto es un problema teórico, pero también un problema procedimental interesante. Cuando digo problema, lo digo en el sentido de situación problemática a resolver y a superar con fórmulas superadoras y con fórmulas consensuadas en las democracias, ¿no? Es una característica como decíamos, de la democracia argentina, que es una democracia de partidos. Entonces, bueno, ni siquiera
una organización poderosa desde el punto de vista sindical, como puede ser la CGT, como puede ser la CTA, como puede ser la UOM, las 62 organizaciones, o quien sea, no importa, ni siquiera pueden acceder como tales a generar, a hacer campaña y a postularse para un cargo, porque hay que canalizarlo a través de los partidos políticos, porque lo dice la Constitución Nacional, que sabemos, como toda constitución, a lo largo de la historia puede reformarse, y ha sido reformada más de una vez, ¿no? Ha sido reformada más de una vez, ha sido derogada más de una vez, ha sido repuesta una constitución anterior más de una vez. Cuando uno lee la historia de las reformas de la Constitución en Argentina, se da cuenta de que es muy importante lo que está escrito en la Constitución, porque es lo que nos regla, pero que también eso que está escrito forma parte de un consenso histórico que el día de mañana puede variar. Fíjense que hay un caso interesante en Argentina, y no quiero irme de tema, pero me parece interesante la reflexión que estabas haciendo, Gabriela, porque tiene que ver con el cooperativismo, ahora lo vamos a ver. En Argentina es común, por la propia historia de Argentina, que existan diputados y diputadas de extracción sindical. Digo diputados, concejales también, ¿no? Pero por tomar un solo ejemplo. ¿Qué es esto que vos estás diciendo, no? Son diputados y diputadas que van a través de un partido político, de un frente o lo que fuere, pero responden porque provienen y llevan adelante cuestiones que tienen que ver con gremios y sindicatos. También en Argentina es muy común diputados y diputadas de extracción católica, que además de su partido político llevan el pensamiento cristiano al Congreso. Hay diputados y diputadas de extracción agropecuaria o de lo que se conoce como ligados al agro, al campo, que además de su mirada política y del partido al que pertenecen, defienden intereses ligados a ese sector. Bueno, en Brasil es muy común, aquí en Argentina no tanto, que haya una fuerte presencia de diputados y diputadas de origen evangélico, que como iglesia evangélica no pueden participar de los poderes, porque Brasil también tiene una democracia de partidos, como en Argentina, pero que tienen una fuerza histórica, el movimiento evangélico, el evangelismo en Brasil es muy fuerte, y hay diputados de tracción evangélica. Y durante varios años, tal vez Santiago nos puede ayudar ahí porque él probablemente conozca más este debate, durante varios años se debatió dentro del cooperativismo de si debía haber diputados de extracción cooperativa o que representen al movimiento cooperativista, y si era una canalización pertinente, más allá de que van a tener que entrar por algún partido, no queda otra, pero de si era conveniente o si era pertinente o si realmente valía la pena y no iba en contra de los principios, sobre todo del principio que habla de autonomía, dentro de los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, que rigen, por supuesto, en Argentina y forman el corazón de la doctrina cooperativa. Bueno, se debatió durante algún tiempo si era pertinente que hubiera diputados o diputadas, o concejales o concejalas, o senadores, no importa el cargo, de extracción cooperativista, que además de votar las distintas leyes que se trataban en un año legislativo, siguiendo al partido político por el cual entraban, llevaran la defensa y los valores y la promoción del cooperativismo a los recintos, ¿no? Así que es muy interesante la propuesta. Bueno, si les parece, podemos... Déjame agregar. Ah, sí, dale. Déjame agregar que en la clase 3 hemos estudiado también el concepto de las organizaciones como actor y escenario. Esto nos aporta un marco teórico para abordarlo desde esa mirada a los conflictos sociales, donde se dirimen distintas miradas acerca de una cuestión. No solo adentro de la organización, sino adentro de las organizaciones de segundo nivel, que son las que agrupan a organizaciones. Y en este sentido, muchas veces entran en contradicciones. Lo que vos mencionás también es algo histórico que ocurre con el movimiento
de la economía popular, en la cual hay distintas miradas políticas y sin embargo muchas, muchas y heterogéneas y diferentes pudieron confluir en lo que fue lo que hoy es la UTEP. Y sin embargo, ahí están y todavía tienen contradicciones acerca de su dinámica, que tiene por momentos dinámica de lucha gremial y por el momento de dinámica de lucha político-partidaria, porque algunas organizaciones pertenecían durante el kirchnerismo, unas eran kirchneristas y otras no, y sin embargo confluían en la CETEP, lo que después fue la UTEP. Traigo el ejemplo práctico, ¿no? Ahora todas son, ambas son peronistas, pero hay de izquierda que no son peronistas y que siguen trabajando en el mismo gremio de economía popular, que no está reconocido como dentro de Con la CGT personería gremial, por no la no tiene relación, ¿no? personería gremial. Claro, por esto de que se necesita que el trabajador tenga relación de dependencia y la economía popular no tiene esas características. A lo que me refiero, a lo que digo, quiero puntualizar. No tiene que asustarnos la dinámica, la mirada de quien no entiende sobre estas cuestiones muy específicas de la economía popular, es decir, pero si están dentro del gobierno, ¿por qué le hacen cuestionamientos al gobierno? ¿O por qué acordaron y negociaron con el gobierno anterior? Y ahí es porque muchas veces entra esa contradicción de la construcción de autonomía y la disputa de hegemonía dentro del partido político mismo, como vos bien mencionabas, Gabriela. Eso es algo que se tiene que dirimir, que no está planteado teóricamente como una solución, sino que se va dando en la realidad, y la teoría en todo caso hace vista de esa realidad, toma nota, estudia y después la contempla, pero la teoría no está en este caso para aportar posibles soluciones. Las soluciones se van encontrando en la dinámica de la disputa y la creación de consensos. Y es por eso que es muy importante el aporte que hacen las organizaciones sociales a la democracia, porque canalizan estos conflictos por una vía pacífica y democrática. Te dejo, Oscar. Bueno, cómo no. Entonces, si les parece, voy a hacer una presentación. Yo simplemente ahora me pongo compartir la pantalla y ustedes les pido, yo me voy a dejar de verlos, pero les pido que por favor me den un feedback de si se ve bien, y si se pasa bien, ¿no? Es un PowerPoint que ya mismo lo busco. ¿Se ve allí? Se ve toda la pantalla, Oscar, toda la computadora. ¿Ahí se ve mejor? Ahí se ve solamente el Power, sí. El Power y Bueno, las columnas de arriba, ¿no? Del programa. sí, sí, está bien. No hay problema, lo vamos a plantear de esta manera. El tamaño está bien, ¿no? Necesita que Eso tiene ajustemos que el tamaño. decírtelo, Gabriela, yo estoy viendo en pantalla Sí, gigante. sí, yo lo veo Bueno, bien. bueno. Bueno, Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido muy, muy breve, como decía, muy gráfico por las organizaciones sociales, pero me interesa que podamos ver la enorme diversidad que hay. Nos vamos a detener en alguna de las pantallas, en alguna de las diapositivas para hacer algún comentario, que al menos de mi parte, pero también por supuesto ustedes tienen toda la libertad de poder realizarlo. Díganme si se pasó a la siguiente. sí. Bueno, Y sí, se pasa la entonces, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
entonces tenemos acá algo que habíamos planteado, lo vamos a pasar rápidamente porque es algo que nosotros ya lo hemos mencionado, una organización social entendida como organizaciones no estatales, de bien público y sin fines de lucro, y por supuesto, cuando uno habla siempre hay que situarse en tiempo y espacio, y no es lo mismo hablar de organizaciones sociales en otras partes del mundo, la sociedad civil europea, la sociedad civil americana, norteamericana, etcétera, es muy distinta de la sociedad civil latinoamericana. Entonces, Tenemos un compañero de Chile este año, bueno, bienvenido, bienvenido. un alumno de Chile. Entonces, y también en el siglo XXI, porque obviamente la sociedad civil es su conformación función del tiempo y va variando históricamente. Veamos en nuestra siguiente diapositiva tres preguntas claves, ¿no? Que yo creo que pueden ser una No, síntesis. sí. ¿Se ven? Sí. Yo creo que son tres preguntas que pueden ser una síntesis de lo que ha sido el módulo, ¿no? ¿Qué son las organizaciones sociales? Para definirlas. ¿Por qué existen organizaciones sociales en Argentina? Esa pregunta, que ustedes la habrán visto ya en varios foros y que se ha llevado adelante, no es una pregunta menor, no es una pregunta de respuesta unilateral, es una pregunta de respuesta compleja, ¿no? Y después, bueno, otra pregunta pertinente es lo que hacen las organizaciones. ¿No debería hacerlo el Estado? Cuando una organización social, cuando una cooperadora escolar lleva adelante una actividad para apoyar a una escuela pública, esa tarea no debería hacerla el Estado mismo. ¿Hasta dónde? ¿Qué tareas sí, qué tareas no? ¿Por qué? Bueno, son todas preguntas absolutamente pertinentes que esperamos que el módulo haya servido para reflexionar. Si seguimos avanzando, a ver, vamos a empezar a ver imágenes. En imágenes va a haber de todo porque me interesa que se vea la enorme diversidad de la sociedad civil. Un volante de una escuela de cine de la Biblioteca Popular Diego Pombo, una biblioteca de San Martín. Las bibliotecas populares son fundamentales en el entramado cultural argentino, sobre todo en las ciudades y los pueblos del interior, y desde el punto de vista jurídico son asociaciones civiles, pero que además como bibliotecas populares se pueden anotar en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, para recibir el apoyo del Estado Nacional. Esta imagen es una imagen agridulce, porque es de cuando en el año 2016, 2017, 2018 y hasta 2019 se militaba porque no se hiciera el desalojo del Bauen, un hotel céntrico que era una cooperativa de trabajo, que también tuvo una dinámica de fábrica y empresa recuperada, porque el hotel fue tomado por los trabajadores, después que los dueños decidieron fugarse del país y dejar a la gente sin trabajo y el edificio vacío. Y lamentablemente, una ley de expropiación del Bauen a favor del Estado Nacional y para dársela en comodato a la cooperativa, que fue votada en el Congreso de la Nación por diputados y por senadores, fue vetada por el presidente de ese momento, que era Mauricio Macri, fue vetada, hubo un veto presidencial a esa expropiación, y luego la pandemia hizo el estrago que tal vez la política no había podido completar de hacer, que es, como sucedió con el turismo, literalmente destruir toda posibilidad de que el Bauen pudiera continuar, tanto por el 2020 como en el 2021, y lamentablemente hoy está cerrado, ¿no? Acá estamos hablando de partidos políticos o de movimientos ligados a partidos políticos que proponen jornadas solidarias. En esta imagen se ve una temática que es fundamental en la Argentina, que es la temática de los derechos humanos. Fíjense debajo, en negro, la organización es Hijos Rosario, en este caso,
Hijo forma parte de esa tríada de organizaciones fundantes de la democracia argentina de los últimos tiempos, que son, por supuesto, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación Hijos. Ni que hablar de lo que se han cumplido hace muy poco un nuevo aniversario del movimiento feminista, del movimiento que empezó y se denominó Ni Una Menos, con aquella primer marcha un día miércoles, y que luego se manifestó en formas de paros y de otras actividades. Fíjense, acá hay algo interesante para decir. Ni Una Menos es un movimiento de mujeres, de disidencias, de minorías, que no es una organización con personería jurídica. No es ni una asociación civil, ni una fundación, ni una cooperativa, ni una mutual, ni una iglesia, sino que es un movimiento. Y fíjense la fuerza que tuvo para empezar a instalar un tema absolutamente clave en la conciencia de la democracia argentina. Entonces, acá también la reflexión es que para llevar adelante una tarea legítima y socialmente valiosa, no es necesario, no es imprescindible tener personería jurídica. Por supuesto que tener personería jurídica otorga una serie de beneficios y de condiciones a favor que hace que sea muy bueno tenerla, pero no es imprescindible para instalar una temática y validarla socialmente. Una foto de un club de barrio, tan sencillo como un club atlético Juventud de Villa Piaggio, en un barrio perdido del conurbano bonaerense, también es una organización de la sociedad civil que de manera muy callada, de manera, no quiero decir invisible, porque no están invisibilizados, pero de manera con un perfil muy bajo, hacen a la construcción social, y en este caso deportiva, y a la contención social de niños y niñas. Lo mismo con un club social y deportivo, fíjense, fundado el 25 de octubre de 1919, tenemos en la Argentina una historia enorme, sobre todo de los clubes sociales y deportivos, anteriores al siglo XVIII, al siglo XX, un centro de pensionados y jubilados, que muchas veces son espacios de contención fundamentales, muchas veces son asociaciones civiles, en otros casos no tienen personería jurídica, en otros casos están ligados a sindicatos. Una sociedad de fomento, que es una figura que estrictamente no tiene personería jurídica, sino que a lo sumo tiene reconocimiento municipal, pero forman parte del entramado asociativo de un pueblo, de una ciudad, de un barrio. Fíjense qué interesante este volante. A ver, todas las fotos y las imágenes son fotos que hemos sacado con Fernando, con otra colega llamada Paola, que trabajamos con los estudiantes en general en nuestras clases, y son todas fotos que aparecen porque la calle también es un gran lugar de aprendizaje para el mundo de lo social. Fíjense, convocatoria, un viernes, no dice ahí de qué año, la rotonda de un barrio llamado Villa Ballester, participan las entidades intermedias, asociaciones civiles y todo vecino de nuestra ciudad que quiera manifestar por el aumento desmedido de las tarifas, peligrando la continuidad de sus actividades culturales, deportivas y sociales. Esto era probablemente el año 2017 con el tarifazo que hizo el gobierno en ese momento. Pero fíjense cómo la sociedad civil también tiene una dinámica que no está ligada únicamente a las organizaciones formalmente constituidas, sino que a través de un folleto, de un volante pegado en una pared, se puede convocar a los vecinos y por supuesto a las organizaciones a una protesta, un cacerolazo o una protesta en un espacio público, ¿no? Esto también forma parte de la dinámica de la sociedad civil en el cual las cooperativas están insertas. Un comedor solidario, lamentablemente todavía en la Argentina los comedores son lugares necesarios donde muchas familias y personas tienen su plato de comida a diario porque no lo pueden tener en su casa.
Eh, Acá tenemos una campaña por un hecho de violencia institucional conocido como la masacre de Carcoma, donde abajo se pueden ver una enorme cantidad de organizaciones donde se mezclan, está la CETEP, la CTA, están el movimientos sociales, está la Cámpora, están los docentes autoconvocados, están Barrios por la Victoria, es decir, hay una mezcla interesantísima de organizaciones sociales, organizaciones políticas, partidos políticos, etc. Una cooperativa, perdón, una asamblea de las que nacieron en el 2001, que empezaron a brotar por distintos rincones del país, en este caso de un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Villa Urquiza, una asamblea de las que pudo sobrevivir, pero que lamentablemente al momento que fue sacada la foto de este volante pegado en una pared de una calle seguramente de Villa Urquiza, esa asamblea empezó a declinar y hoy en día ya no existe más. La Sociedad Italiana de Socorro Es la Mutuo, puerta de donde funcionaba. sí, en la propia sede de la asamblea, ¿no? Este volante es para mostrar cómo también el Congreso de la Nación, en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero, perdón, la Cámara de Diputados de la Nación lleva adelante una agenda de organizaciones sociales, cómo las universidades también tienen un componente de sociedad civil, porque tienen un manejo democrático de sus autoridades. En ese sentido, las universidades nacionales y provinciales públicas se asemejan en ese punto a las cooperativas, porque las cooperativas y las mutuales tienen una gestión democrática, y en el caso de las universidades también existe una gestión democrática para darse sus autoridades. Esta es una foto que no habla estrictamente de sociedad civil, pero que también muestra los momentos políticos en la Argentina, ¿no? Cómo la sociedad civil ha pasado y ha atravesado momentos, sobre todo después del 2001, de enorme tensión social y movilización social. Hicimos ya mención al movimiento de mujeres, los paros nacionales de mujeres, que empezaron a plantear un paro distinto, porque ya no se trataba de un paro donde se refirieran solamente a la cuestión de trabajadores y trabajadoras por alguna cuestión ligada a alguna situación laboral o política o social, sino por el hecho de ser mujeres y poder parar en forma de protesta por el patriarcado, los movimientos de cultura, que no necesariamente son los centros culturales, organizaciones formalizadas, pero que le dan justamente, como dice ella, a la cultura comunitaria una vibración y una dinámica fundamental. Las investigaciones que se hacen, nosotros con Fernando y con otros colegas de la Universidad de San Martín tuvimos el enorme honor de llevar adelante una investigación sobre las organizaciones de la sociedad civil, planteada por Sociedad Civil en Red. Hicimos esa investigación, forma parte de la bibliografía. Y acá tenemos una foto muy interesante, es una foto de tapa del diario Clarín, de hace algunos años ya, donde muestra una imagen de una movilización, que también llevan adelante los movimientos sociales, los partidos políticos. Es muy, si no fuera lamentable, sería gracioso el epígrafe de la foto, porque pudiendo poner las organizaciones se manifiestan por algún reclamo, o las organizaciones hacen uso de su derecho a manifestarse pidiendo tal cosa o tal otra, no, lo que se busca con el título es mostrar cómo, desde su punto de vista, aportan al caos de tránsito y al caos urbano, supuestamente, con los cortes. Entonces, la foto que podría decir algo más edificante dice los piqueteros de contramano por la autopista, ¿no? Como si la noción de Haciendo contramano sí, haciendo la como si sugerencia ideológica de
de que no es el camino para Sí, dirimir sí, conflictos. de que van a contramano de los deseos, como si en una manifestación uno se pusiera a mirar la mano, la contramano de las calles, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Fíjense, esto es interesante, esto de algunos años. Es una foto tomada directamente de la televisión, pero se muestra una encuesta que se hizo en ese momento, el grado de confianza de la gente encuestada en las instituciones. La gente, según esa encuesta, confiaba en ese momento en un 52% de las universidades, un 32% en las ONGs, que ahí podríamos decir que incluye a las cooperativas también. Después vienen las Fuerzas Armadas, las pymes, la enfermería, la policía. Bueno, son esas encuestas que se hacen cada tanto, el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación, el Congreso, la Iglesia. Y acá tenemos una foto que es de una cooperativa llamada FinCredit Limitada. Yo personalmente no la conozco, pero por el nombre pareciera ser una cooperativa de crédito, que es otra de las ramas del cooperativismo muy importante, donde dice: cooperativismo busca el desarrollo del hombre en respeto, bien común, cooperación, justicia, igualdad. Es interesante porque en esta publicidad prácticamente es una publicidad mostrando los principios del cooperativismo internacional, ¿no? Y bueno, siempre es interesante que el cooperativismo muestre esa doctrina. Cooperativas en la Argentina, estos son datos que ya tienen algunos años, porque refieren a cuando estaba el tema del BAUEN, y ahí da algunos números, dice 23.484 cooperativas registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Esto entiendo que debe ser del año 2018 o 2019, estos números por supuesto han variado, pero uno puede entrar en la página web del INAE y tomar estos datos. Acá tenemos también la situación que mencionamos del Hotel Bauen, muy triste porque la pandemia terminó concretando el desalojo que la política no pudo, ¿no? Este es un afiche pegado en una calle de San Martín, donde la municipalidad agradece por ayudar a mejorar las escuelas públicas de San Martín, y ese listado, esas 3 columnas que aparecen ahí, es un enorme listado que mezcla organizaciones sociales, políticas, partidos políticos, organizaciones comunitarias, cooperativas, que ayudaron a limpiar escuelas, a mejorarlas antes que empiecen las clases. Bueno, esto es algo que habíamos visto, así que dejo de compartir para volver a vernos. Y bueno, nada, quería abrir el micrófono, Gabriela, Natalia, bueno, parece que se ha sumado Erika. No sé si Fernando, si quieren hacer un comentario. Hemos visto un panorama gráfico, visual, pero para mostrar la enorme diversidad que contamos en la Argentina de organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo, cómo vas, Gabriela, con el trabajo de la última clase? Me está costando un poquito, por eso. Contanos en qué. Si no, estoy Digamos, a analizando el ver, trabajo de Oscar. ¿qué podemos ayudarte para que lo termines? ¿Cómo? Sí, yo te lo Digo, así estoy... podemos ayudarte para que lo termines. Sí, yo tengo acá en la actividad obligatoria, donde dice que sobre todos los temas abordados, y a lo que se refiere el profesor Oscar García en el texto de la clase 5, pensar las organizaciones en clave de que cuando sostiene que todas las organizaciones son políticas. Bueno, eso yo ahora Acá tenemos. con esta charla que estamos ahora teniendo, más o menos lo voy entendiendo, de que sí, de que todas las organizaciones son políticas, y también esto también quiere decir mucho con la ideología. Yo veo que las organizaciones o las cooperativas, si no me equivoco por lo que voy a decir, las organizaciones siempre son de izquierda o son peronistas, la mayoría.
Entonces pienso que son ideológicas, por eso Perón son decía que políticas. éramos todos peronistas. Sí. ¿Cómo? Perón decía que todos somos peronistas, pero bueno, esa era la palabra de Perón. Claro. Sí, hay de todo. Y justamente, como vos decís, el lente ideológico es el que nos marca más o menos cómo abordamos las problemáticas. Viste que hay, no solo que las organizaciones miran los problemas y los advierten de distintas maneras, sino que también tienen distintas maneras de clasificar y de separar lo que es un problema de ¿cómo se dice? De un síntoma de un problema. Y por lo tanto también las organizaciones cuando plantean recetas para abordar esos problemas, también están marcadas por su manera de mirar la realidad. Ahí está la diversidad de por qué hay muchas organizaciones trabajando sobre el mismo concepto. Sí, yo lo que veo que los partidos políticos pasan y las organizaciones siempre están, y cada vez hay más organizaciones, pero se visibilizan más cuando hay un gobierno de izquierda, digamos, peronista. No pasa lo mismo que, por ejemplo, en el gobierno de Macri, todas estas organizaciones que hoy están saliendo, que las vemos en la Plaza de Mayo, cortando, no se visibilizaba tanto. No sé, no entiendo por qué cuando son organizaciones que ayudadas por un gobierno de turno, como en este caso el peronismo, le hacen tanto reclamo. Entonces, no, eso es lo que no entiendo, por qué al reclamo cuando realmente están muy subsidiadas y muy apoyadas por el gobierno. Es lo que yo veo, en mi opinión, ¿no? Sí, Tal vez lo que Oscar sucede, podrías. sí, No, lo que digo, tal vez podría decir sucede, algo de autonomía sí, y disputa de hegemonía, Oscar. me parece que es muy importante lo que estás planteando, Gabriela. Eh, a ver, pero vuelvo un paso para atrás, ¿no? Eh, Más allá de que no existe en la Argentina una información científica me refiero a una encuesta realizada bajo el método científico que diga si hay más organizaciones de derecha o de izquierda en la Argentina. Eso no lo podremos, digamos, al menos yo no me animo a afirmarlo, porque bueno, no se ha hecho todavía, algún día se hará, ¿no? Algún día se hará esta investigación. Todo lo que todo lo que hay para investigar se puede investigar. Por supuesto necesitan recursos, voluntad, equipos técnicos, etcétera. Que yo sepa, no se ha hecho nunca un conteo o un relevamiento de las organizaciones respecto a su mirada política, entonces no me animaría a decir que hay más o menos de una u otra. Lo que sí sé es que hay exponentes importantes de todo el arco ideológico, porque hay organizaciones de la sociedad civil que son de derecha, que llevan adelante programas de derecha, que apoyan a la derecha, y que han formado cuadros que luego se trasladaron a los partidos políticos de derecha, ¿no? Buena parte de los cuadros del macrismo, por ejemplo, provienen de fundaciones y de asociaciones civiles ligadas a un pensamiento de derecha. Es decir, me parece que en ese sentido eh, la sociedad civil, como no podía ser de otra manera, refleja todo el arco ideológico. Respecto de esta observación que me parece importante que haces, de por qué a veces uno ve que cuando hay una sintonía, o al menos desde lo discursivo y desde lo doctrinario, una sintonía de determinados gobiernos a favor de los sectores populares, de las grandes mayorías, de las organizaciones, de las personas que están en situación de vulnerabilidad, en fin, cuando uno ve que hay gobiernos más populares, uno dice, bueno, pero ¿por qué ciertas organizaciones siguen manifestándose? Bueno, primero porque me parece que ahí aparece algo que a mi criterio está bueno, que vibre, que vibre, me refiero a que esté vivo, que es que las organizaciones justamente en la Argentina, sobre todo en todos los países del mundo, pero hablemos de Argentina,
tienen esa particularidad de ser autónomas del poder de turno. Y esa autonomía, que a veces resulta incómoda en el marco de la democracia, digo incómoda porque esa autonomía muchas veces es una campe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que genera problemas y que genera una situación difícil, porque por otro lado los compañeros y las compañeras que acampan tienen que tal vez pasar una noche con frío, al intemperie, o en una carpa, o dormir mal, y con hijos, hijas. Digo, pero esa rebeldía, ese nervio, ese deseo de luchar por lo propio, fue el que, en un contexto totalmente distinto, por ejemplo, de dictadura, no solamente en el 76, sino todas las dictaduras anteriores, o en el caso de lo que fue la proscripción del peronismo, fue el nervio que permitió que las organizaciones no se amedrentaran, que siguieran funcionando, que salieran y bueno, que pudiéramos recuperar la democracia. El otro día leí una nota en el diario, unas declaraciones muy interesantes, que decían que, porque ahora se habla mucho de las correlaciones de fuerza, ¿no? Entonces se dice que, bueno, que para proponer tal cuestión no hay, las correlaciones de fuerza no dan, y que para hacer tal propuesta en el recinto de la Cámara del Congreso no dan las correlaciones de fuerza, y que para salir a decir que los ricos tienen que pagar impuestos, más impuestos, no nos dan las correlaciones de fuerza. Y es verdad que en política muchas veces uno tiene que medir dónde está parado y si va a tener la fuerza suficiente antes de denunciar algo que la sociedad por ahí recibe de un modo u otro. Pero también leía que si uno se va a quedar mirando solamente las correlaciones de fuerza, entonces nunca hubieran existido las madres de Plaza de Mayo, porque eran 22 madres que no tenían nada más que la angustia de los hijos que habían perdido, y la correlación de fuerza del otro lado era la peor dictadura en Latinoamérica de todos los tiempos. Entonces, si las madres de Plaza de Mayo se hubieran sentado a hacer una asamblea y a pensar si las correlaciones de fuerza le daban o no para ir los jueves a la plaza, nunca hubieran salido, ¿no? Entonces me parece que esta idea de que las organizaciones protesten, reclamen, pidan, propongan, más allá del contexto que puede ser más o menos favorable, es algo que también es valioso en la sociedad civil, que se llama autonomía, que se usa esa palabra, autonomía, el poder autónomo, que no necesariamente se rige por los cánones hegemónicos de la política. La autonomía de creer que se pueden hacer las cosas de otra manera y creer que siempre se puede pedir un derecho más, ¿no? Así que bueno, es muy interesante y muy pleno el debate. ¿Y por qué lo tocamos? ¿Por qué es pertinente tocarlo en este módulo, en esta diplomatura de cooperativismo? Porque las cooperativas tienen como fuerte principio cooperativo internacional la autonomía. Es decir, el concepto de autonomía no es un concepto ajeno al cooperativismo. Bien antes es un concepto fundante del cooperativismo, y es un concepto que las cooperativas, por supuesto las mutuales también, las cooperativas a lo largo de la historia argentina también han ejercido ese derecho a ser autónomas, ¿no? Entonces, bueno, es totalmente pertinente. En el escenario cotidiano, así tal cual como vos planteabas, Gabriela, hace un rato, de el diputado si responde a los intereses del gremio o a los intereses del partido, acá, siguiendo la misma lógica de interpretación, eh, la problemática sería justamente al revés, ¿no? ¿Por qué el movimiento social no actúa de acuerdo a los lineamientos del partido? Y hay una separación. Y esa es la tensión que en la vida real
va ocurriendo sobre el planteo de encontrar un equilibrio o la búsqueda de un equilibrio que no tiene por qué encontrarse, porque el hecho de que cuando se encuentre dejaría de ser la organización dinámica para ser estática y como vimos en clases anteriores, eso llevaría a la muerte de las organizaciones, ¿no? Entonces la dinámica constante de pujar entre mantener la autonomía de la organización y disputar la hegemonía dentro del partido, aportando la mirada propia de la organización hacia dentro del partido o hacia dentro del gobierno, digamos, planteando el concepto de cogobierno, el concepto de gobierno abierto y de esto de que se llama presupuestos participativos, ahí se plantea la realidad de que las organizaciones hoy, muchas de las organizaciones que pretenden cambios, son parte de gobiernos que pretenden cambios. Entonces, esa tensión es la búsqueda permanente de encontrar o de achicar esas contradicciones entre la lucha y la construcción de propuestas, entre si hay que ser revolucionario o hay que ser reformistas. Y para complejizar todo esto, volvemos un poquito más atrás, cuando mencionabas que hay organizaciones, Oscar mencionaba que había organizaciones de derecha también, no olvidemos la participación en la sociedad de organizaciones como la Asociación de Bancos, amigos, por ejemplo, la, eh, de la Sí, la peatonal sociedad, la Florida, ¿no? Y sociedad rural organizaciones argentina, la que sociedad rural argentina. sí, que son organizaciones que no promueven cambios, sino que promueven que todo se fortalezca tal cual como son las instituciones. O sea, serían, viste, en esta dinámica de instituido, instituyente, serían organizaciones que defienden lo instituido para que las cosas no cambien. Digamos, Sí, nosotros totalmente, queremos totalmente. terminar el módulo compartiéndoles la idea de que no hay que tenerle ni miedo ni distancia al conflicto, porque las organizaciones son el mecanismo para dirimir los conflictos, ya sea en la conquista de consensos a través del diálogo o a través de haber ganado una discusión y entonces los mecanismos democráticos plantean de que quien ganó esa discusión es el que lleva adelante su mirada y los otros 10 deben acompañar dentro del marco de la ley. No olvidemos también que hemos tenido etapas muy tristes de la historia del país que no son democráticas, y en otros países también, y corremos el peligro de caer en dirimir conflictos a través de la lucha armada, dirimir conflictos a través de la corrupción, dirimir conflictos a través de la imposición, o sea, lucha armada, dictaduras, totalitarismos, y ese es el camino que eh, las organizaciones sociales tienden a achicar cuando fortalecen eh, la democracia a través del diálogo y canalizar el conflicto por estos lugares. Sí, totalmente, Fer. Bueno, yo creo que estamos ya como para ir cerrando este segundo y último Zoom. No sé si hay alguien que quiere comentar algo o preguntar algo, por supuesto, tenemos siempre el micrófono abierto. Pero de mi parte yo quería agradecerles la participación, a quienes han podido estar hoy de manera sincrónica en este Zoom. A quienes no han tenido esa oportunidad, los invitamos a que vean la grabación y a que nos manden sus dudas, sus preguntas, sus polémicas, por supuesto si las hay, porque nosotros vamos a seguir conectados con Fernando más tiempo, todo el tiempo necesario, más allá de la duración formal del módulo, que, como ustedes saben, implica la necesidad de terminar para que la continuidad de la diplomatura permita que se abra el nuevo módulo. A mí me gustaría cerrar diciendo que la sociedad civil
en general y sus organizaciones en particular, sus organizaciones sociales, políticas, comunitarias, económicas, son espacios de crecimiento personal, de crecimiento grupal, son espacios de madurez democrática. Un país, una sociedad, un Estado, con una sociedad civil fuerte, con una sociedad civil que mire lo popular, porque también puede ser fuerte y solamente fuerte desde el punto de vista de una mirada más hegemónica de derecha, pero con una sociedad civil fuerte y popular es una democracia más fuerte, es una democracia más sólida. Esto es algo que tenemos que construir todos los días, seguir construyendo. Y bueno, tenemos en el cooperativismo y en el mutualismo dos expresiones especialmente significativas dentro de todas las expresiones significativas de la sociedad civil. Así que no olvidarnos que las empresas cooperativas, que muchas veces se las llama de esa manera, tienen que ser empresas, tienen que ser unidades económicamente sustentables, tienen que ser organizaciones que cumplan con el principio, el sexto y séptimo principio del cooperativismo de participar y ayudar a sus comunidades y de ayudar a otras cooperativas, pero también tienen la responsabilidad y tienen la capacidad de formar parte de un movimiento que, así como se habla a nivel global, a nivel mundial, de la importancia del movimiento ambientalista, de la importancia del movimiento feminista, de la importancia del movimiento descolonizador, bueno, tenemos también, estamos nosotros aprendiendo y metiéndonos en el mundo de un movimiento que a escala global es importantísimo, que es el movimiento cooperativo mundial, ¿no? Así que bueno, de mi parte, nada, quedar a total disposición, y ha sido un gusto compartir estos espacios y también compartir los foros, leerlos, leerlas y responder algunas de sus dudas. Y también estamos dispuestos y con ganas de escuchar experiencias, si tienen alguna sugerencia de lectura. Nosotros también nos gusta mucho recibir sugerencias de bibliografía para leer, de artículos, así que si tienen alguno que nos quieran mandar, con mucho gusto lo vamos a leer y compartir. No sé, Fer, si querés despedirte, y agradecemos la presencia de todos y todas. Sí, sí, hacer referencias a cuestiones técnicas de cursadas. Vamos, para ir cerrando un poco el aspecto formal de la cursada del módulo. El módulo cierra el domingo, para dar inicio el lunes al módulo 2, donde van a entrar ya en el estudio específico de lo que son mutuales y cooperativas. Y digo formal porque nosotros durante el siguiente mes, las siguientes 4 semanas, vamos a estar a diario monitoreando la participación de quienes no hayan terminado este módulo para acompañarlos con las dudas, con los ejemplos y con las correcciones de los trabajos que nos vayan llegando. En este sentido también, les recuerdo, ya lo mencionó Oscar, el estudio que hicimos sobre las organizaciones sociales está a disposición de ustedes como material optativo. En la última clase vamos a ajustar también las fechas de entrega para que puedan colocar sus participaciones sin problemas técnicos. Si los tienen, comuníquense eh, con Adriana García. Nosotros vamos a acompañarlos siempre, pero vamos a estar monitoreando el diario durante el primer mes. Si queda a alguien rezagado, ténganos paciencia, no vamos a entrar todos los días.
después de 4 semanas vamos a hacerlo un poquito más esporádico, pero nos llegan todas las notificaciones por mail. Quédense tranquilos al respecto, con respecto a eso. Lean todo, contesten, dialoguen con los compañeros, también a los compañeros les llegan las notificaciones de lo que ustedes le dialogan. Eso hace a la construcción, eso hace a las dudas que quedan vigentes. Miren, lean los audios también. Bueno, eso nomás. Creo que me estoy olvidando de algo, pero en cualquier cosa se lo digo por, por escrito en la plataforma. Bueno, desde ya, muchas gracias por participar, por acompañarnos. Tienen este video para volver a verlo otra vez, las veces que ustedes quieran, que consideren necesario. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, muchas gracias, cerramos. Gracias, Vamos. que estén muy bien, ¿eh? Un gusto muy grande. Chao, chao.